señor presidente, nos recordó también que el gobierno, su gobierno, le compró acciones a Iberdrola, pero Iberdrola, junto con otras dos empresas españolas, son las que han iniciado la reconquista de México, señor presidente, y además un juez de distrito amparó a Iberdrola para que la eximiera de pagar 6,000 millones de pesos. Ya le pagó a su gobierno Iberdrola esos 6,000 millones porque usted pagó 6,000 millones de dólares, o los mexicanos, a Iberdrola por 13 de sus acciones. Sí, no hay ningún tipo de condonación de impuestos a nadie. Y ya se llevó a cabo la operación con Iberdrola, se compraron 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola. Tuvimos con ellos diferencias fuertes porque ellos eran los consentidos de Calderón y de otros gobiernos. Entonces, fueron creando una especie de monopolio privado en el manejo de la generación eléctrica. Y fueron promotores de las nuevas leyes para marginar a la Comisión Federal de Electricidad y quedarse las empresas particulares eléctricas extranjeras con todo el mercado eléctrico nacional. Fue todo un plan, privatizar la industria eléctrica. Entonces llegamos y ya paramos eso, rescatamos a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, dejaron una legislación que limita el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad, porque obliga a la Comisión Federal a una competencia desleal, porque las leyes que se autorizaron, se aprobaron en el periodo neoliberal, y los organismos para hacer valer esas leyes, pues tienen en el fondo el propósito de favorecer a las empresas particulares, privadas, en contra de las empresas públicas. Aún con todo y eso, sacamos adelante ya la Comisión Federal de Electricidad. Entonces teníamos un problema con Iberdrola de este tipo, del llamado autoabasto. Por ejemplo, una empresa decía: yo voy a poner una planta generadora de energía, y se le daba el permiso, pero esa empresa simulaba tener 1,000 socios, ¿sí? Y esos socios recibían la energía eléctrica más barata que cualquier consumidor, que cualquier hogar de clase media, porque no pagaban por la transmisión, era un subsidio desde donde generaban la energía hasta donde la utilizaban. Por eso quisimos elaborar una nueva ley eléctrica. Se aprobó la ley eléctrica, pero defendiendo a las empresas privadas extranjeras, la Suprema Corte canceló la ley eléctrica que yo propuse. Por eso queremos que
se tengan jueces, magistrados y ministros al servicio del pueblo y de la nación, no al servicio de las empresas extranjeras y de particulares, entre otras cosas, pues. Pero llegó el momento que sabían que nosotros no íbamos a ceder, que ya era distinto, porque Iberdrola, y no solo aquí en México, en España, que es su sede, matriz, allá contratan lobistas, agentes para las relaciones públicas con gobiernos extranjeros. Entonces, contratan políticos de derecha, pero también de izquierda, ¿sí? No solo de derecha, hablando con la verdad. Entonces les pagan y estos lobistas hacen trabajo de relaciones públicas y utilizan el influyentismo para sacar provecho en beneficio de estas empresas, al grado que cuando Calderón termina de usurpar la presidencia, cuando termina el sexenio de Calderón, se va a trabajar con Iberdrola, al Consejo de Administración de Iberdrola. Entonces, la primera plática que tengo con el señor director de Iberdrola, que él plantea que están haciendo muy bien las cosas, y yo difiero de él, le digo, ya no hablemos del autoabasto, de cómo han ido creciendo, porque esto comenzó con Salinas. Antes, eso para los jóvenes, la generación de energía eléctrica, la distribución de la energía eléctrica era una facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública sin fines de lucro. Y con Salinas comenzó la privatización de la industria eléctrica. Eso también para que lo sepan los jóvenes. Entonces, con Zedillo se incrementó la privatización, empezaron a hacer contratos, estos de autoabasto, y luego ya se llegó al extremo de modificar la ley, la Constitución y la ley de la materia para darle preferencia a las empresas extranjeras. Entonces, además de todo esto que hicieron en beneficio de particulares, se atreven como burla a llevarse de empleado al presidente de México, aunque haya actuado como usurpador. Se lo llevan de empleado, como la empresa ferrocarrilera extranjera que se quedó con los ferrocarriles nacionales se llevó de empleado a otro presidente, a Zedillo, que fue el que privatizó los ferrocarriles. Entonces, esa es la historia. Pasa el tiempo, nos cancelan la ley eléctrica, un juez cuyo nombre es preferible olvidar,
los ampara a los extranjeros y se cancela la ley. Entonces, como no íbamos a quedarnos con los brazos cruzados, por eso es el coraje que tienen, porque ellos primero se hicieron la ilusión, ¿no? Y los engañaron, sobre todo a los que tienen más recursos económicos. Nos engañó Claudio X González, que pensando que con dinero iban a resolver todas sus campañas de publicidad, la guerra sucia, cooptando, comprando a conductores de radio, de televisión, todo lo que hacen, lo que hicieron, pensando que iban a ganar. Luego, ya cuando se empezaron a dar cuenta que no iba a ser posible, plantearon que no se ganara el Congreso, que el movimiento de transformación no ganara el Congreso, la mayoría simple. Y se lo creyeron también. Y cuando nosotros nos quejamos porque la Suprema Corte, todo el Poder Judicial, lo tenían cooptado, lo tienen cooptado, estaban muy confiados de que el pueblo no iba a darse cuenta de que si no se tenía mayoría calificada no se podía seguir avanzando en la transformación. Y el pueblo, que es mucha pieza, se dio cuenta y votó más de lo que ellos imaginaban por la transformación. 36 millones de votos, como nunca. Entonces fue un fenómeno. Entonces, ya cuando se dan cuenta, bueno, todavía no vuelven en sí, todavía no lo digieren, porque como no respetan al pueblo y piensan que el pueblo no existe y que puede ser manipulable el pueblo, pues no alcanzan a comprender de que pues, la gente se da cuenta, está muy consciente, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Miren, no pasó mucho tiempo, la candidata, y ahora lo puedo decir porque pasaron las elecciones, la candidata del bloque conservador firma con sangre que van a seguir los programas de bienestar. Así, en un acto, ¿no? Van a seguir los programas de bienestar, pensando que la gente les iba a creer, que la gente es manipulable. No. ¿Cuál fue la respuesta? Toma tu champotón, ¿no? No les creyeron. Pero apenas pasó la elección, ¿cuánta razón tiene el pueblo de México? Que el presidente del partido
de la candidata que había firmado con sangre de que iban a continuar los programas de bienestar, declara que se habían equivocado en la estrategia, que ellos no debieron haber dicho en la campaña que iban a seguir los programas de bienestar, porque eso iba en contra de su manera de pensar, de que en vez de entregar un pescado había que enseñar a pescar, que esa era la filosofía de ellos, y que ellos están en contra de los programas de bienestar. Entonces ya pasa la elección y se descaran como cínicos que son. Pero miren cómo nuestro pueblo es mucha pieza, que pensaron engañarlos y la gente actuó de manera precavida. No. Entonces, firmo hasta con sangre de que van a continuar los programas de bienestar. No. No. Y eso demuestra qué pueblo tenemos. ¿Y por qué no quieren ellos los programas de bienestar? Si la función de cualquier gobierno es conseguir la felicidad del pueblo. El gobierno está para promover el bienestar del pueblo. ¿Por qué no quieren que se le apoye al adulto mayor con una pensión? Porque ellos votaron en contra de que la pensión de los adultos mayores se elevara a rango constitucional y se convirtiera en un derecho. Votaron en contra. Y después ya dicen, no van a cambiarlos, vamos a seguir. ¿Pero por qué? ¿Por qué les afecta? Si es ayudar a la gente que más lo necesita, los ancianos respetables, para que vivan con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. ¿Qué no son ellos, o se dicen, católicos, cristianos, que no el sustento, la esencia de la doctrina cristiana es el amor al prójimo? No a Jesús lo crucificaron por defender a los pobres, a los desposeídos. Entonces, ¿por qué no ayudar al que lo necesita? Incluso hasta en contra de lo que sostiene el Papa Francisco, que ese es un papa que practica el humanismo auténtico, que defiende a los pobres. ¿Por qué esa hipocresía? ¿Por qué lo que se destina a los pobres es populismo, es paternalismo? Hay que enseñarlos a pescar. No les des pescado, sí, pero si no hay agua, no hay ríos, no hay arroyos, no hay pescado, ya sabemos pues, que lo mejor, y lo estamos haciendo, es que haya crecimiento económico, que se impulse la producción, que se generen empleos. México es hoy el país del mundo
con menos desempleo. Ya casi tenemos empleo pleno. Los salarios se han incrementado a más del doble. Sí, claro que sabemos que esa es una vía, pero también hay que apoyar a los más pobres, a los más necesitados, como lo hacen en algunos países con el estado de bienestar, en Europa, que se apoya con pensiones, que se apoya con becas, que la salud es gratuita. Eso no lo copian. Entonces, sí tenemos diferencias porque cuando convirtieron ellos las deudas privadas de banqueros y de grandes empresarios en deuda pública, eso no es populismo, eso no es paternalismo, eso es fomento, eso es rescate. Entonces, al carajo con esa falacia.